Buenas, saludamos a todos nuestros amigos y suscriptores de nuestro canal, a nuestros hermanos en Cristo en general y a las personas que nos visiten y quieran enterarse del video que les estamos ofreciendo en esta oportunidad. Vamos a ver el curso de la historia y el futuro de las naciones en el marco de la revelación divina. La gente quiere conocer el futuro, es natural en la idiosincrasia humana. Muchas personas desean conocer su destino, qué le va a suceder mañana, y a veces hasta pagan para averiguarlo. Otros se preocupan por el futuro de la humanidad, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Será que el mundo se va a acabar?, se preguntan algunos. Pues bien, el Dios Todopoderoso ha revelado con lujo de detalles qué le espera a la humanidad. Tenga en cuenta que Dios es quien conoce y guía el destino del mundo, de las naciones y de los individuos. Es decir, Dios determina el curso de los pueblos conforme esas naciones decidan qué hacer con sus existencias. En la Biblia se encuentra esa revelación, y en esta ocasión vamos a tratar de hacer un resumen o sinopsis de esos portentosos acontecimientos. Pero lo curioso es que los últimos tiempos ya los tenemos a las puertas. Sin el ánimo de agotar el tema, para ello vamos a hacer un recuento histórico del pasado a fin de comprender lo que está sucediendo en este mundo y cómo será lo que nos viene en el futuro. Una filosofía de la historia. Para ello vamos a tomar como referencia textos clave de las Sagradas Escrituras, sobre todo en los capítulos 2 y 7 del profeta Daniel. Yo les pido a las personas que visiten este video que por lo menos lean con atención los capítulos 2 y 7 del profeta Daniel, porque están cargados de información de primera mano sobre este asunto. Vamos a ver primeramente un trasfondo histórico para que podamos comprender mejor esta síntesis. Corría el año 605 a.C., cuando Babilonia era la potencia que dominaba el mundo, y lo hacía desde el año 625 a.C. Y estaba estrenando rey en ese tiempo. Se trataba del codicioso Nabucodonosor, quien invadió el reino de Judá, el reino del sur. Y antes de destruir a Jerusalén y acabar con el reino, se llevó cautiva en 605 una primera parte de la población judía. En esa ocasión se llevó a lo más granado de la sociedad, y entre ellos se llevó a un jovencito llamado Daniel, a quien con sus amigos los colocaron en el palacio, entre los sabios que servían al rey. El resto de judíos sobrevivientes se lo llevó por allá en el año 586, cuando definitivamente destruyó todo en Judá. Bien, registra el libro de Daniel que por esos días Nabucodonosor tuvo un sueño tan inquietante que convocó a todos sus sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos que tenía en su palacio, a fin de que le interpretaran el sueño, pero con el agravante de que también le adivinaran lo que había soñado, pues no recordaba nada. Pero semejante tarea es imposible para cualquier humano. Como el rey estaba sumamente turbado, amenazó a sus sabios con cortarle la cabeza
si no lograban adivinarle el sueño y darle su interpretación. Claro, Dios no permitió que Nabucodonosor recordara el sueño, pues de haberlo recordado hubiese creído cualquier interpretación errada de sus astrólogos. Mientras el sueño le mantenía en estado de aprehensión y ansiedad, su espíritu estaba sumamente perturbado y él estaba seguro de que no se trataba de un sueño común. Por cierto, esta historia enseña la debilidad de la sabiduría humana en comparación con la sabiduría conferida por Dios. Al ver Daniel la gravedad del asunto en palacio, le pidió al rey le concediese 3 días para revelarle el sueño y su interpretación, durante los cuales estuvo en compañía de sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Estuvieron adorando y buscando el favor de Dios a fin de que les revelara el secreto. Habiendo recibido la revelación de aquel misterio por parte de Dios, Daniel pidió ser llevado ante la presencia del rey, porque el profeta sabía que Dios cambia los tiempos y las estaciones, haciendo que la rotación de los ciclos de la historia se parezcan a las estaciones del año. Sabía asimismo el profeta que Dios levanta reyes, pero también los derriba. Sabía que Dios es la fuente de toda sabiduría y conocimiento y lo comparte con los hombres de acuerdo con la necesidad de cada uno. Así como Dios revela lo profundo y lo oculto. Dios nunca se encuentra en la oscuridad porque Él es la luz inaccesible. Además, Dios jamás duda entre 2 opiniones. Una vez que Daniel estuvo frente a Nabucodonosor, sin que se atribuyera a sí mismo el crédito en torno a sus dones proféticos, eso no lo hizo él. Entonces, entre otras cosas, le dijo al rey, en el capítulo 2 de Daniel, leamos el versículo 28, por eso le digo a las personas que lean todo el capítulo y el 7 también. Ahora vamos a leer el versículo 28 que dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Miren esto, Dios le hizo saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, hasta el día de hoy y los días futuros. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahí le fue narrando, pero más adelante le dice el contenido de la visión. No podemos leer todo el capítulo porque se nos haría muy largo. Leamos ahora los versículos 31 al 35. Va a decirle lo que él soñó. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea, la piedra cayó en tiempos
ya de los pies. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Se debe observar en esta imagen la calidad descendente de los metales. Primero la cabeza, oro, luego sigue plata, bronce, hierro y por último hierro mezclado con barro cocido. La plata es un metal noble, pero no tan valioso como el oro. El bronce es aún menos valioso, pero más fuerte que la plata. Probablemente está en la mira el cobre, que mezclado con el estaño queda más fuerte que el simple cobre, y esa aleación produce el bronce. El hierro es el más fuerte y el más útil de los metales listados allí, pero esa fuerza es debilitada al final por la mezcla con el barro, o mejor, con el barro cocido, o sea, lo que llamamos ladrillo, que es duro, pero no tan duro como un metal. Tú coges un ladrillo, lo dejas caer y es posible que se te parta o se vuelva a pedazos. El barro cocido, o sea, el ladrillo, habla de vulnerabilidad y debilidad inherente. A pesar de la demostración de fuerza, es vulnerable. Pero ahora sí, vamos ya, pues hemos leído lo que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, lo que había soñado. Ahora vamos a ver su interpretación, vamos a ver la interpretación de ese sueño. Los 4 metales que componían la imagen eran 4 imperios que gobernarían el mundo a partir de ese momento de la vida de Nabucodonosor. Estaba en todo su esplendor Babilonia. Entonces Babilonia le sigue Medo-Persia en la historia. Luego a Medo-Persia le sigue Grecia y por último está el Imperio Romano. Imperios que en su momento todos subyugaron a Israel. Israel siempre estuvo bajo, eran como colonias o esclavos de esos imperios. Pero a medida que avanzamos, compararemos cada metal de esta imagen con 4 animales, o sea, 4 bestias que le fueron mostrados a Daniel en el capítulo 7 de su libro. Por eso les digo y les pido que también lean el capítulo 7. Y se refiere a la misma revelación de los 4 imperios, pero mirado bajo otra perspectiva y ampliada esas visiones con otros detalles que el capítulo 2 no revela. Entonces vamos a ver el primer imperio, que es la cabeza de oro. Vamos a ver el imperio babilónico de Nabucodonosor. Daniel le dijo al rey, vamos a leer los versículos 36 al 37. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino. Miren, dice, el Dios del cielo, el que da los reinos, el que da que una persona gobierne en un país, eso lo permite el Señor. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Miren cómo lo dice con tanta claridad la palabra de Dios.
Entonces la cabeza de oro corresponde también al león con alas de águila, allá en el capítulo 7 de Daniel. El león es el rey de los animales y el águila es la reina de las aves. Imagínense ustedes, cabeza de oro, lo compara con un león y con la reina de las aves, el águila. Pero pronto sus alas fueron arrancadas. Es decir, Babilonia no tardó en ser humillada, en ser derrotada y su poder sustituido por otro gran imperio. Esa derrota la pueden leer en el capítulo 5 de Daniel. Los que sean estudiosos pueden llegar al capítulo 5 de Daniel y ahí da detalle de cómo cayó Babilonia, cuando gobernaba Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Se les dio por hacer allí una torpeza. La misma noche del banquete allí descrito, que fue en el año 539 a.C., Darío el Medo, comisionado por Ciro el Persa, desvió el curso del río Éufrates, un río que atravesaba la ciudad de Babilonia, desvió el curso y entró a la ciudad por el lecho seco debajo de las murallas, tomándose a la inexpugnable hasta ese punto Babilonia. Las escrituras dejan en claro que Nabucodonosor y su imperio babilónico eran la cabeza de oro. Este monarca era un rey de reyes entre los hombres, lleno de gran fuerza y poder y gloria. Fue el Dios del cielo quien predestinó al imperio babilónico y a sus reyes, pero también le designó su fin, como lo habían profetizado, por ejemplo, Jeremías y Habacuc. Recuerden que Habacuc tuvo allí una discusión con Dios en su libro. Ahora vamos a ver el imperio que acabó con Babilonia, que ya viene en la forma del tórax y los brazos de plata en esa imagen, que es el imperio medo-persa. Y le dice el profeta a Nabucodonosor, en la primera parte del versículo 39, le dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Saben que la plata es inferior al oro. En la visión del capítulo 7 corresponde al oso, donde Daniel ve a un oso que se alzaba de un costado más que del otro. Allá en el capítulo 7, versículo 5 dice eso. Y este imperio fue conformado mediante una coalición entre los medos. Había una región llamada Media en ese tiempo y se unió con los persas. Se unieron para dominar al mundo. Y dominaron el mundo, esa coalición, entre los años 539 hasta el año 333 antes de Cristo. Se dice que ese oso tenía un costado que se alzaba más que el otro debido a la superioridad de los persas sobre los medos. En el periodo de este imperio, un remanente de Judá, recuerden, regresó a su tierra a reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo que Babilonia había destruido, a fin de que se fuera preparando el escenario para la encarnación del Mesías prometido. Es importante tener en cuenta, amigos y hermanos, que en el capítulo 8 del libro de Daniel, es importante que lo lean también, el Señor le revela al profeta por medio de una visión que el imperio medo-persa, allí representado por un carnero de dos cuernos, Persia y Media,
es destruido ese imperio por un macho cabrío de un solo cuerno, un enorme cuerno que se mueve a gran velocidad. En la visión dice el profeta que casi no tocaba el suelo por la velocidad que traía. Ese cuerno enorme en el macho cabrío es el general griego Alejandro Magno, un jovencito que ha salido con el objetivo de vengarse de los persas, pero terminó dominando el mundo. Y eso fue algo que estaba en los propósitos de Dios. Ok, la tercera parte de la imagen ya es de bronce, que es el vientre y los muslos de bronce, que se trata del imperio griego. Y dice el profeta en el versículo 39, en la segunda parte le dice al rey, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Recuerden que Alejandro en sus conquistas llegó hasta la India. Fue un territorio vastísimo el que él conquistó en 10 años más o menos. En Daniel 7:6, este vientre y muslos de bronce de la imagen es representado por un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas y 4 cabezas. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas es algo muy raro. Entonces surge el imperio griego con Alejandro el Grande a la cabeza, y este muchacho sale de Macedonia, donde su padre Filipo es el rey. Y pues quiero contarles que hay una vieja venganza que cumplir, y eso fue lo que lo motivó a salir de los griegos contra los persas, debido a la derrota que habían sufrido los griegos por parte de los persas en una batalla que en la historia se llama la batalla de las Termópilas, muy conocida. Y eso fue durante la Segunda Guerra Médica, le llaman en la historia la Segunda Guerra Médica, ocurrida esa derrota en septiembre del año 480 a.C. Alejandro sale a una velocidad increíble. Dios le había dado el poder de dominar el mundo y para ello era indispensable acabar con los persas, pero cuyo objetivo inicial o el pretexto había sido esa famosa venganza que ningún rey griego se había atrevido a llevar a cabo, que por más de un siglo estaba allí estancada. Cuentan los historiadores que Darío, rey de Persia en ese momento, otro Darío, subestimó a este joven general. Le contaron que un muchacho que era general venía a hacerle la guerra a Alejandro de Macedonia. Invitó entonces a toda su familia, imagínense ustedes, a fin de que se divirtieran como espectadores de la batalla, como quien dice, vamos a un circo, vamos a ver una película. Y entonces invitó a toda su familia y vieran la forma en que iba a derrotar al joven macedonio. Pero con tan mala fortuna y derrota que en su huida Darío dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó a su propia madre y a todo su harén en manos de Alejandro. Así sería la cosa tan desastrosa. Bueno, son anécdotas importantes de saber. Bueno, nada puede compararse con la manera completa como Alejandro conquistó el mundo de sus días, extendiendo universalmente, digamos, la lengua y la cultura griega y creando lo que hasta ese punto de la historia fue el más extenso imperio. Al morir, este joven, de temprana edad, murió en Babilonia. Por cierto, ese vasto imperio de Alejandro es dividido entre sus 4 generales del estado
mayor. Seleuco, uno de los generales que le correspondió reinar sobre una parte de ese imperio de Alejandro, que fue Asiria y Babilonia, eso le correspondió a Seleuco. Ptolomeo sobre Egipto, sobre el norte de África y Palestina. Lisímaco le correspondió sobre sobre Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y Casandro, el último de los 4 generales, le correspondió sobre Grecia y Macedonia. He aquí los 4 generales que son las 4 cabezas del leopardo. Grecia pues dominó el mundo desde el año 333 hasta el 63 más o menos, lo que se llama el período helenístico, aunque realmente el primer emperador romano se inició en los años 20 y pico antes de Cristo. Es importante observar que Daniel, el capítulo 8, ahí dice que cuando Alejandro murió y fue quebrado el cuerno del macho cabrío, que es otra representación de Grecia, en su lugar surgieron 4 cuernos menores en el macho cabrío, o sea, sus 4 generales que le heredaron el imperio. De uno de esos 4 cuernos, escuchen bien, de uno de esos 4 cuernos, que ya hemos leído los nombres de sus generales, salió un cuerno pequeño en ese tiempo. Eso lo explica Daniel 8, del 9 al 11, que sí es meritorio leerlo. Vamos a leerlo. Dice en Daniel 8, del 9 al 11, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es la tierra pues que le corresponde a Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ese cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Escúchenlo bien. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces vemos que ese cuerno pequeño es identificado con Antíoco Epífanes IV, que reinó entre los años 175 y 164 a.C. Su sede era Siria. Era de la línea entonces de los sucesores de Seleuco en el gobierno de Asiria. Este hombre en el año 168, o sea, Antíoco Epífanes, antes de Cristo, profanó el templo judío, quien fue un prototipo entonces de la bestia de Apocalipsis que está por venir. ¿Por qué es importante verlo? Porque esta es una clave importante para ir entendiendo de dónde podría salir el anticristo. Son claves que va dando la palabra de Dios. Vamos a ver entonces el cuarto imperio, o sea, el cuarto reino de la imagen. Dice: las 2 piernas de la imagen eran de hierro. 2 piernas de hierro, hermano. El imperio romano, eso tiene una importancia muy profunda. Eso está en el versículo 40. Y el cuarto reino dice en el versículo 40: será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que es el imperio más poderoso y sanguinario de todos. En Daniel 7:7, mire que vamos comparando Daniel 2 con Daniel 7. En Daniel 7:7 aparece la cuarta bestia, no identificada, dotada de 10 cuernos. Recuerden que Babilonia era un león, Medo-Persia era un oso, Grecia era un leopardo, pero esta no tiene figura de ningún animal, ¿no?
Las dos piedras de la imagen significan que el Imperio Romano se dividiría en dos partes, una pierna oriental y la otra pierna occidental. Pónganle mucho cuidado a esto, porque esto muy poco los comentaristas y predicadores tienen en cuenta esto que vamos a decir. ¿Por qué? El emperador Constantino el Grande, muy famoso por cierto en la historia, en el año 313 después de Cristo, impulsado por motivos estratégicos y de seguridad del Estado, concibió el proyecto de establecer una fortaleza militar en territorios orientales del imperio, por seguridad, y para ello eligió a una ciudad pequeña llamada Bizancio, que era una ciudad griega, capital de una provincia llamada Tracia, situada en la parte occidental de la entrada del estrecho del Bósforo. Los que puedan, buscan un mapa y mirarán ese estrecho de mar llamado Bósforo, que comunica el mar Mediterráneo con el mar Negro, sobre una parte de la actual ciudad de Estambul. O sea que esa parte que se llama Bizancio antes es hoy también parte de lo que es la ciudad de Estambul en Turquía. Entonces Bizancio fue modernizada, fue ampliada. Constantino le construyó una gran catedral llamada Santa Sofía y demás. Tanto que con el tiempo se convirtió en un segundo centro del gobierno imperial y algunos emperadores llegaron a gobernar desde allí de Bizancio. Pero con los años, después de la muerte de Constantino, la ciudad se le dio por llamarla la ciudad de Constantino. La palabra ciudad en griego es polis. Entonces le llamaban Constantinópolis. En castellano es Constantinopla. Pero el caso es que a la muerte del emperador Teodosio, un emperador pues de origen español, él murió en el año 395 después de Cristo. Al morir se protocolizó, poco antes de morir se protocolizó la división administrativa del imperio. Dos piernas, recuerden, dos piernas. Entonces, a partir de esa fecha, oficialmente tuvo dos capitales el imperio. Y tuvo un emperador en cada capital. Escúchenlo bien, tuvo un emperador en cada capital. Arcadio fue coronado en Constantinopla y Honorio en Roma. Ambos de estos chicos eran hijos de Teodosio, el que acababa de fallecer. Ok, hasta ahí los cuatro grandes imperios a partir de Babilonia. Ahora hablemos de los pies de la imagen, porque todavía la imagen sigue. La imagen habla de los pies, y es una coalición al fin de los tiempos de 10 antiguas provincias romanas, porque sale un pie de una pierna y sale otro pie de otra pierna, y cada pie tiene 5 dedos, son 10. Entonces la imagen termina en dos pies demasiado frágiles. Dice en el versículo 33b, dice, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y sus dedos coinciden con los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7:7. Son 10 dedos, 10 cuernos. Aquí no aparece el imperio romano resurgido como algunos han proclamado, que el imperio romano y que va a resurgir. Eso no aparece en la Biblia. Roma, la capital occidental del imperio, sucumbió en el año 476. Cuando Odoacro, el rey de los érulos, eran de los bárbaros, de por allá de la región de Alemania, depuso
a Rómulo Augustulo, el último emperador occidental del imperio. Ante semejante tragedia, el Senado romano envió a Constantinopla las insignias imperiales para salvaguardarlas. Y Constantinopla también le llegó su fin, pero 1000 años después. Cayó en manos de los turcos por allá en 1453, más o menos en el tiempo en que ya se estaba Colón descubriendo América, casi 1000 años después, dando comienzo al Imperio Otomano. Cuando Constantinopla cae, por mano de los otomanos, empezó un imperio, porque ellos gobernaron en todo el territorio que antes había sido de la pierna oriental del Imperio Romano. Y ese imperio perduró durante 5 siglos, hasta 1924, durante el cual fue establecido allí un gran emirato musulmán. Recuerden, para los que quieran conocerlo y no lo sepan, que ese imperio otomano se acabó a raíz de la Primera Guerra Mundial. Eso fue Dios, uno de los motivos por los cuales permitió la Primera Guerra Mundial, era para que terminara con el Imperio Otomano. Pero leamos acerca de esos pies y de esos dedos de barro, de hierro con barro cocido. Vamos a leer los versículos 41 al 45. Le dice Daniel a Nabucodonosor, le dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, habrá mucho nacionalismo, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, hay que aclarar que al dividirse el gobierno del Imperio Romano, tiempo en que todavía estaba vigente ese imperio, después de la muerte de Teodosio, unas provincias continuaron haciendo parte del territorio regido por Constantinopla y otras por el gobierno de Roma. Y para una mejor comprensión de este asunto, algunas de esas antiguas provincias, o sea, las más paradigmáticas, digamos, las podemos distinguir con los modernos nombres de los países a que corresponden en la actualidad. Hoy, antes eran provincias, hoy son países. Entonces miremos algunas. El Imperio Romano de la pierna occidental, o sea, capital, Roma. Digamos, la antigua provincia y luego digamos el nombre moderno. Italia, hoy se llama Italia. Hispania, hoy se llama España. Lusitania, hoy se llama Portugal. La provincia de Galia, hoy se llama Francia. La provincia de Germania, hoy se llama Alemania. La provincia de Britania, hoy se llama Inglaterra. Bélgica se sigue llamando Bélgica. Miremos algunas del Imperio Romano, pierna oriental, o sea, bajo el gobierno de Constantinopla. La antigua provincia de Asia, Capadocia, Galacia y etcétera, que menciona mucho el apóstol Pablo, hoy se llama Turquía. Macedonia, Acaya, Epiro, hoy se llama Grecia. Cirenaica, al norte de África, hoy se llama Libia. Siria, hoy se llama Siria y Líbano. Arabia, hoy
hoy también se llama Arabia y también Jordania, por otra parte. Judá, Galilea, Samaria, hoy se llama Israel. Egipto, sí se sigue llamando Egipto. Mesopotamia, hoy se llama Irak. Bueno, en la actualidad existen 47 países. Óigalo bien, 47 países que en la historia fueron provincias dentro del vasto imperio romano. Pues Roma dominó territorio tanto en Europa como en Asia y África. Pero conforme la revelación bíblica, tanto en la imagen de Nabucodonosor como en la cuarta bestia de las visiones de Daniel, solo 10 de esos países, de esos 47 países, solo 10 harán una alianza en los últimos tiempos para llevar al poder al último emperador bestial, es decir, harán una confederación de 10 naciones acaudilladas por la bestia. Es de suponer, claro, que el cerebro y manipulador de esa alianza, de esos 10 países, sea ese mismo personaje que más tarde dominará el mundo. Ese se llama el titiritero detrás del telón. Eso significa que habrá un renacer. Yo pregunto, eso no significa que habrá un renacer del Imperio Romano como hace un ratito lo explicábamos. Ninguno de esos imperios de la imagen de Nabucodonosor ha vuelto a renacer, ninguno, y el Imperio Romano tampoco. ¿Por qué? En primera instancia porque conforme la revelación bíblica a ninguno de esos 4 imperios se les ha dado renacer, ni en el pasado ni en el futuro. Sí, esos pies de hierro mezclados con barro cocido son una extensión de las piernas de hierro, pero no constituyen el hierro del Imperio Romano, así como el hierro de las piernas no son el cobre griego. Queda claro, pues, que son 10 países que en la historia fueron provincias del imperio, no más. Entonces, una coalición de esos 5 países democráticos europeos, 5 dedos de la pierna occidental, de esos que en la antigüedad estuvieron bajo el dominio político de Roma, el ala occidental del imperio, harán una alianza con 5 países autocráticos fundamentalistas musulmanes, de esos que en la antigüedad hicieron parte del ala oriental del imperio romano y sujetos a Constantinopla. ¿Cuál será la finalidad de esa alianza? En principio puede ser asuntos económicos, por ejemplo el petróleo, convenios militares, qué sé yo. Pero el asunto prioritario de esa alianza será llegar a ejercer la supremacía política y económica en el mundo y llevar al poder al último emperador mundial, la bestia, bajo un régimen globalizado, autocrático, donde brillarán por su ausencia los derechos humanos, derechos de expresión, derechos de pensamiento, de fe, etcétera, etcétera. Estos 10 reyes son los mismos 10 cuernos en la última bestia revelada a Daniel, de donde también surgirá un cuerno pequeño, y lo quiero leer en Daniel 7, los versículos 7 y 8. Dice así. Recuerden que el macho cabrío fue del cuerno pequeño del tipo, allá cuando surgió en Siria ese gobernante. Pero aquí va a hablar es del verdadero cumplimiento del cuerno pequeño en el futuro, que es la bestia. Entonces leamos en Daniel 7, 7 y 8, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. También lo podemos corroborar, y eso es importante lo que vamos a leer, en Apocalipsis 17, los versículos 12 y 13, no más que vamos a leer ahí, ojalá puedan leer todo el capítulo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Juntamente con la bestia, ojo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos reyes ejercerán su gobierno juntamente con la bestia, está claro. A dicho periodo se le llama aquí una hora, es decir, muy poco tiempo, como también a la tribulación se le llama la hora de la prueba. Al final de este corto tiempo, porque 7 años de gobierno de un dictador es muy corto tiempo, ocurrirá al final la gran parucía del Señor. O sea, su gloriosa segunda venida a la tierra, y dará fin al gobierno de la bestia. El Señor Jesucristo es una piedra que destruirá todo vestigio que todavía quede de los poderes humanos y diabólicos sobre las naciones. En Daniel 2, leamos los versículos 44 y 45. Y dice, y en los días de estos reyes, o sea, los que vienen en el futuro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, lo que te acabo de decir es verdad. Entonces, el reino milenial de Cristo no es planeado ni estructurado por manos humanas, ni él necesitará de asesores al respecto. Esa gran piedra viene a demoler la imagen desde los pies hasta la cabeza, pues todas sus partes han constituido el accionar humano y por eso mismo tendrán que llegar a su fin. Se trata de dominios temporales y la gran piedra eterna, con un simple golpe en los pies, en su venida, llevará a la imagen hecha por el hombre a ser derribada y esparcida en forma de polvo, o sea, de manera irrecuperable. Los metales de varias calidades, claro, no podrán resistir el golpe de la gran piedra y todos se reducirán a un polvo finísimo que el viento se llevará. La gran piedra vendrá a romper y demoler la cabeza de oro de Babilonia, que aunque de apariencia brillante y gloriosa, fue cuna del satanismo y la idolatría que se expandió por todas las culturas de la tierra. La piedra vendrá a demoler el orgullo y las fastuosidades humanas. La gran piedra vendrá a desintegrar el pectoral y los brazos de plata de todo vestigio de la cultura persa con su religión a bordo, así como el vientre y los burros de bronce de Grecia con todas sus filosofías y huecas sutilezas de la sabiduría humana.
como también sus satánicas teofanías. La gran piedra vendrá a demoler y a arrasar con todo poderío militar sanguinario de origen romano, y los principios jurisconsultos con apariencia de justicia. Todo eso se va a reducir a un polvo finísimo que se lo llevará el viento. Los hombres no pueden negar que Dios les ha dado la oportunidad de administrar este mundo con justicia y equidad. A Nabucodonosor, por ejemplo, Dios le dio la oportunidad de ser la cabeza de todo en sus días. Le entregó en sus manos todas las cosas, tanto los seres humanos como los animales. Nabucodonosor se convirtió en el máximo gobernante universal del mundo conocido en su época, a través de muchas y brutales conquistas que no dejaron adversario alguno en pie. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Se engrandeció y se creyó superior a Dios. Claro, cada imperio con su cultura inherente fue aportando su contribución a fin de que se fuese consolidando el concierto de las naciones que hoy existen, con sus idiomas y sus orientaciones culturales, etc. Por ejemplo, Roma, con su gradual declive, contribuyó con su latín popular, que dio origen a multitud de idiomas neolatinos, como el nuestro, el castellano. Queda claro entonces que en los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo suscitará un reino, será con la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra a reinar sobre las naciones. Todos los poderes serán sustituidos por el poder de lo alto. Claro, la existencia de cada uno de estas bestias que tipifican a esos imperios fue prolongada durante el tiempo apropiado. Dios sabe todo, a fin de que los propósitos de Dios fueran cumplidos. Pero todas estas bestias eran temporales y sus límites fueron fijados. Es necesario que el orgullo humano sea finalmente humillado y sea establecido y prevalezca un nuevo orden superior. Entonces, en toda la historia, Dios ha sido acusado, óigalo bien, por el hombre, ha sido acusado de injusto. Muchas personas dicen que Dios es injusto, que Dios es insensible, que Dios permite la crueldad, etc. Es decir, el hombre no se culpa a sí mismo por su pecado, sino que culpa a Dios por todos los males de la tierra. Por eso, en definitiva, estamos al borde de que ocurran estas cosas. ¿Qué espera pues el Señor de nosotros? De nosotros como hijos de Dios. Meditemos en esto. No nos conformemos con ser meros religiosos, ni meros cristianos, ni meros evangélicos. No nos conformemos con eso. Dios espera de nosotros una verdadera conversión. Dios está llamando a sus hijos a un arrepentimiento. Dios está cansado de la mediocridad espiritual de la iglesia. Dios nos está instando a volver a la Biblia y al señorío del Señor Jesucristo. Dios está cansado que en el nombre de Jesucristo se comercie y muchos se enriquezcan y hagan injusticia en esta tierra. Hay una ilustración oportuna para terminar, quiero traerla a colación. Cuando el rey Salomón terminó la construcción del templo en Jerusalén, el rey Salomón, al llegar el día de la dedicación de ese santuario al Señor, observamos que Dios le hace una seria aclaración al rey. Es como si le dijera, ¿no? Parafraseando, es como si le dijera: Salomón, sí, estoy satisfecho con el templo que me has construido, pero no te confíes. Esto por sí solo no es suficiente. Ni tú ni el pueblo deben contentarse con el solo hecho de tener este lugar, no. Ni yo me conformo con que solo me dediques a esta obra material. Quiero más que esto. Necesito que mi pueblo me conozca, me obedezca y me honre. Y en medio del contexto de aquella dedicación leemos lo siguiente, miren. Eso está en el segundo libro de Crónicas,
capítulo 7, ojalá lo puedan leer todo el capítulo los que visiten este video. Pero solamente leamos los versículos 12 al 14. Y dice que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, yo lo acepto. Eso está bien. Pero si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, como está sucediendo hoy en día con la pandemia. O sea, ¿por qué? Por causa de que ustedes se olvidan de mí, se olvidan de Dios, le ponen su fe más bien en hombres, en cosas, en políticos y demás. Si se humillare mi pueblo, miren lo que quiere Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Más claro no lo puede expresar el Señor nuestro Dios. Yo les ruego al Señor que este video sea de gran bendición, que muchas personas lo mediten, lo visiten muchas veces, y sea de gran bendición que nos pueda el Señor abrir los ojos a través de esta revelación en su palabra.